Bueno, vamos al noveno tema de esta serie, Fe y Orden. El título que he puesto a este mensaje es Un llamado a corregir. Un llamado a corregir. ¿Qué es corregir? Es enmendar algún error. Es lo que significa corrección. Enmendar algo que se hizo mal. Y Dios nos hace este llamado en este momento a corregir, a enmendar aquello que está mal en nuestras vidas. Sobre esto, hablando de cuál es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que nosotros pasemos de una vida de desorden a una vida de orden. Yo pensaba sobre esta frase en estos días, Dios de desorden. Supongamos que Dios fuera un Dios desordenado. ¿Cómo serían todas las cosas? ¿Cómo sería el universo? ¿Cómo serían los animales, las plantas, las constelaciones, los planetas, las estrellas? ¿Cómo sería nuestra vida, nuestros órganos, nuestros sentidos, la vista? ¿Cómo sería? Es más, no podemos siquiera pensarlo ni imaginarlo. En 1 Corintios 14:40, el apóstol Pablo da una indicación muy asertiva a esta iglesia. Esta iglesia se caracterizaba por el desorden. Y él les dice lo siguiente: hágase todo decentemente y con orden. 1 Corintios 14:40. La versión lenguaje actual lo dice así: porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. ¿A Dios no le gusta qué? El desorden. A Dios no le gusta el alboroto, sino la paz y el orden. Entonces, cuando un cristiano vive ordenadamente, ¿será qué? Bendecido. Ese es un principio que encontramos en la Biblia. Vivimos en un mundo lleno de desorden. Aunque sabemos que todo lo creado fue puesto en orden originalmente. Este desorden, este caos que rige en el mundo, es la condición actual sobre la cual ahora vivimos todos los hombres. Usted puede ver cómo el desorden es la base de la identidad, de la personalidad y de las preferencias del ser humano. Y esto podemos comprobarlo al observar desórdenes en la conducta, desórdenes alimenticios, desórdenes en los gobernantes, desórdenes emocionales, desórdenes sexuales. Incluso, aunque parezca difícil de creer, hasta la iglesia está llena de desorden o puede estar llena de desórdenes. El desorden no fue la voluntad de Dios, como acabamos de leer ahí. A Dios no le gusta el desorden. A Él no le gusta el alboroto. ¿Pero por qué ocurrió el desorden? Esto como la consecuencia de que el hombre decidió un mundo sin Dios. Quiso vivir apartado de Dios. Y el resultado fue que el hombre quedó sumido en ese desorden. Esa desobediencia lo llevó a vivir totalmente contrario al plan y al propósito de Dios. Ahora, aquí viene una pregunta con la cual yo quiero introducir lo que estaremos hablando. ¿Por qué, si nosotros sabemos que el desorden es perjudicial, por qué no lo evitamos? ¿Por qué no lo evitamos? ¿Por qué, si conocemos y sabemos que a Dios no le gusta el desorden, por qué no hacemos algo al respecto para agradar a Dios en nuestra manera de vivir? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué lo evitamos? Toda vida que carece de orden va a manifestar poca efectividad en todas las áreas. Es imposible que se cumpla el propósito de Dios en la vida de una persona si ésta persevera en su desorden. Y Dios nos está llamando a vivir dentro del orden, porque Él quiere bendecirnos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Pues amén, yo quiero ser bendecido, pero no quiero vivir en orden.
Quiero ser bendecido, quiero ser prosperado. Pero recordemos, Dios no bendice el desorden. Él no puede bendecir el desorden porque va en contra de su naturaleza divina. El término orden, según el diccionario, es la siguiente, se traduce de la siguiente manera. La palabra orden es una situación o un estado de normalidad. Es decir, hace referencia al funcionamiento correcto de algo. Es a lo que se refiere. El orden en la vida se entiende entonces como un estado normal en el que el hombre debe vivir. Ahora, desde el principio de la creación, el vivir en santidad era algo normal, el ser fiel a la esposa era algo normal, ¿cierto? El amar era algo normal, el respetar era algo normal. Pero ahora, ¿qué sucede? Es todo lo contrario, eso es lo anormal. ¿Por qué razón? A causa de la consecuencia y el resultado del pecado. Y Dios está llamándonos a corregir. Está llamándonos a que tomemos las medidas necesarias para volver a ese estado de normalidad, hablando en el aspecto original. Funcionar correctamente en la manera en cómo fuimos creados. Y eso implica, repito, ese orden. El orden con el que debemos vivir, el orden con el que debemos pensar, el orden con el que debemos sentir. Este fue el deseo de Dios desde el momento en que Él creó al hombre a su imagen y semejanza. A nuestro Dios le agrada el orden. Esto lo podemos comprobar desde el principio. Dice la Biblia, entonces dijo Dios, ¿qué dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué significa? Que Dios puso al hombre como su representante en la tierra para que preservara, para que mantuviera orden. Y así como Dios es un Dios ordenado y le gusta el orden y el correcto funcionamiento de las cosas que Él mismo ha diseñado y creado, Él nos creó para que viviéramos de esa manera, no contrario a lo que Él ha establecido. Ninguno de nosotros, por ejemplo, utilizamos un reloj para clavar un clavo, ¿verdad? No hacemos eso, es un funcionamiento inadecuado. Y el hombre fue creado con un propósito específico. El Señor le dijo al hombre, vamos a crear al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice, para que se señoree en los peces del mar. ¿Esto qué significa? Este señorear significa que Dios le encomendó al hombre la responsabilidad en vivir y mantener el orden en el huerto que Dios había puesto al hombre. ¿Quién le puso nombre a los animales? Adán. Estaba replicando ese mismo orden. Y luego dice, en las aves, en los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y nos dice Génesis que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, es decir, que tanto el hombre y la mujer deben vivir en ese orden establecido por Dios. La responsabilidad no se inclina más hacia un lado, no se inclina más en este caso hacia el marido que pudiera ser la cabeza del hogar. La responsabilidad es para ambos. Pero bueno, a causa de la desobediencia del hombre, a la voz de Dios, a la indicación de Dios, a la advertencia de Dios, la imagen de Dios se deterioró considerablemente en el pensamiento, en las emociones y en la conducta del ser humano. Y eso trajo consigo una de las consecuencias más terribles, que es el desorden en nuestras vidas en todos los sentidos. Y aquí aplicamos los hábitos pecaminosos y perversos. La palabra desorden es una situación o un estado de confusión o alteración de algo. Alteración también o trastorno en el funcionamiento de algo. Entonces, toda vida sin Dios es una vida completamente llena de desorden. Desorden al hablar, por ejemplo. Hay gente que es mentirosa, que es chismosa, que es blasfema, que es maldiciente. Desorden en la conducta. Personas que tienen más de una esposa, que tienen 20 hijos con diferentes mujeres, que son irresponsables en el trabajo, que son flojos, que son rebeldes. También hay
desorden en la forma de pensar, hay quienes maquinan engaños, que desean el mal a otros, que andan pensando en robar. Génesis 6:5 dice que todo designio de los pensamientos de los hombres, ¿qué eran? Era de continuo solamente hacer lo malo. Hay un caso muy peculiar en la Biblia de una iglesia que recibió un llamado a corregirse. Una iglesia que se caracterizaba por su fe, pero que no tenía orden. Una iglesia verdadera, pero desordenada. Es la iglesia en Corinto. Todos conocemos esta iglesia, hemos visto, leído este libro, o hemos escuchado algo al respecto de lo que era esta iglesia. Y vamos a conocer brevemente el trasfondo de lo que ocurría en Corinto. Mire, por su ubicación, Corinto tenía un constante flujo de turistas, de viajeros, de visitantes. Era el centro del comercio e intercambio. Era muy reconocido. En la ciudad había un gran mercado, como también muchas tabernas en las cuales la gente bebía, se emborrachaba con esa libertad. Mucha gente se enriquecía con todo el comercio y los negocios, y la mayoría o muchas veces gastaban el dinero de maneras pecaminosas. Esa era su inversión para muchos corintios. Había un gran teatro que proveía entretenimiento y moral a la gente. La ciudad era famosa también por eventos atléticos. Había unos juegos muy, muy conocidos que eran los Juegos Ísmicos, que se tenían lugar cada 2 años. Eran los juegos atléticos más importantes del Imperio Romano, aparte de los conocidos aparte de los que conocemos como los Juegos Olímpicos. Sin embargo, la ciudad de Corinto era más conocida por su pecado y por su maldad, por sus desórdenes. La gente de la ciudad rendía culto a la diosa Afrodita o Venus, que era la diosa del amor. Y el culto a esta diosa se describe por la palabra lujuria. Era la manera como le rendían culto. El mayor atractivo turístico de la ciudad de Corinto era su templo. Este templo estaba ocupado por más de 1,000 mujeres prostitutas y sacerdotisas a su servicio. Todos los visitantes, todos los viajeros iban a Corinto porque este era un atractivo. ¿Y qué hacían? Los hombres visitaban el templo, pagaban mucho dinero para rendir culto a la diosa Afrodita. ¿A través de qué? De la lujuria, a través de la inmoralidad sexual. Era una ciudad conocida por sus fiestas, por su embriaguez, por su inmoralidad sexual. Había un término usado por los romanos que era corintianizar, que significaba vivir como un corintio. Es decir, vivir sexualmente sin freno alguno. Yo creo que el eslogan de esta ciudad es: haz lo que se te antoje, haz lo que se te dé la gana, vive como tú quieras. Y ese es el eslogan sobre el cual la sociedad moderna también camina. Entonces, por todo el Imperio Romano, Corinto era conocida como la metrópoli de las bajezas humanas, porque su estilo de vida era degradante, indigno, desvergonzado, y de ahí su mala reputación. Una descripción muy asertiva o muy buena de la gente pagana de Corinto la encontramos en Romanos 1:21 al 32. Ahora déjeme decir algo interesante. De hecho, estas palabras que el apóstol Pablo escribió a los romanos, en estos versículos, Pablo las escribió, esas palabras, describiendo a la sociedad en Corinto. Esas palabras fueron escritas cuando él se encontraba en esta ciudad de Corinto. Romanos 1:26 al 31 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Verso 28, presta atención ahí.
Dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Cómo eligieron vivir ellos? En desorden, fuera y contrario a lo establecido por Dios. No aprobaron tener en cuenta a Dios, y la consecuencia, ¿cuál fue? Que Dios, ¿qué hizo? Los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y no está describiendo a Puerto Vallarta, está describiendo a Corinto. En la versión Palabra de Dios para Todos se lee así, dice, ya que la gente, a partir del verso 28, ya que la gente, vea cómo dice esta versión, creyó que no era importante conocer a Dios. Es el pensamiento de hoy. ¿Qué hizo Dios? Dice esta versión, Dios los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. En pocas palabras, Dios los dejó en su desorden. Así es como quieren vivir, los abandono. Los abandono. El Señor les decía, ¿no quieres nada conmigo? Está bien, te dejo ahí en tu vida de confusión, de alteración y de trastornos. Te abandono. Esa es la expresión. ¿No quieres nada conmigo? Está bien. Y el verso 29 dice en esta versión, esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticia, corrupción, codicia y maldad. ¿Esto qué describe? Una vida desordenada, una vida donde el pecado persistía, donde era tolerable, donde era consentido. Luego dice, viven llenos de envidia, asesinatos, de peleas, de fraudes. Y luego dice, siempre están pensando mal de los demás. Son unos chismosos, hablan mal de los demás. Ahora, el hablar mal de otros, esto lo vimos el jueves en el grupo en casa, es producto de un desorden en nuestras emociones, porque no están bajo control. Odian a Dios, vea lo que lleva el desorden. A odiar a Dios, a ser insolentes, dice, orgullosos, vanidosos, a inventar maldades, a no obedecer a los padres, insensatos, que no cumplen sus promesas, son insensibles y no tienen piedad de nadie. Es imposible que un hombre pueda redimirse por sí mismo y resurgir en una nueva vida, lejos del caos, de las alteraciones y los trastornos, sin la ayuda de Dios. ¿Y qué fue lo que hicieron esos hombres? Consideraron que no era importante conocer a Dios. La iglesia en Corinto fue una iglesia muy conflictiva. Es más, uno pudiera leer el primer libro y realmente uno pudiera concluir y decir, es que no puede ser, esa iglesia no debería existir. Seguramente alguna organización religiosa la hubiera cerrado hace mucho tiempo. Pero Pablo no. Pablo quería instruirlos. Pablo quería hacer un llamado a la corrección, a que se enmendaran. A pesar de sus muchos problemas, Pablo fue muy paciente. Si usted lee el libro, en cada capítulo del libro se presenta un problema. Y no cualquier clase de problema. Y Pablo escribió a los creyentes que vivían en esa ciudad para ayudarlos a ordenarse, para corregir sus vidas. Porque muchos de los problemas que se estaban promoviendo eran causa de ese desorden, los cuales surgieron de persistir con sus malos hábitos. La Biblia dice que todos pecamos, ¿cierto? Todos pecamos. Sin embargo, el pecado habitual, el pecado que se vuelve una costumbre en nuestra vida, puede ser el más difícil de desarraigar, y es el pecado que más dolor nos puede causar. Hay muchos que desean sinceramente ser libres del pecado, pero si no aprendes buenos hábitos, será difícil tener nuevos comportamientos. ¿Cómo podemos, hablando de la vida cotidiana, cómo podemos contrastar esto?
¿Cómo podemos corregir o enmendar malos hábitos, por ejemplo, y aplicar nuevos hábitos? Una forma bien práctica. Si tú te comes una barra de chocolate, cómete 2 manzanas. Si tú te tomas un vaso de refresco, tómate 2 vasos de refresco. 2 vasos de agua, perdón. No, eso no haga. El diablo tomó mis labios ahorita. Si tomas un vaso de refresco, toma 2 vasos de agua. Si tú ves 1 hora de televisión o redes sociales, haz 15 minutos de ejercicio. Suena bien, ¿no? Pero muchos que van a decir, no, porque no hay disciplina, porque no hay interés de corregir nuestros malos hábitos. Es nuestra forma habitual de hacer las cosas y así queremos vivir. Así estaban los corintios. Querían amar a Cristo con todo su corazón, pero no querían abandonar esa vida, no querían abandonar esos viejos hábitos. Entonces Pablo lo sabía. Los corintios presentaban muchos problemas debido a esos patrones pecaminosos que definían sus hábitos personales, lo cual definía la fuente de sus continuos conflictos y problemas respecto a sus comportamientos y a sus conductas. Por esa razón surgieron los problemas de divisiones, de inmoralidad, había carnalidad, había pleitos legales entre hermanos, había problemas de fornicación innombrable entre los gentiles, problemas con respecto al divorcio, problemas con respecto al género entre el hombre y la mujer, problemas de los dones espirituales, había falta de amor, había desorden en los cultos de adoración y había enseñanzas equivocadas, porque se interpretaba mal la enseñanza de Pablo. Entonces Pablo había vivido en Corinto por lo menos 1 año y medio. Él los conocía, él estuvo con ellos, enseñándoles, instruyéndolos, ordenándolos. Pero después de que Pablo se retira de la ciudad, los corintios cristianos se olvidaron de las enseñanzas de Pablo. Y otros las interpretaron mal. Y esto dio como resultado el surgimiento de estos interminables conflictos en esta congregación. El libro de Primera de Corintios se escribió con el propósito de corregir estos desórdenes. Era un llamado a corrección. Y su fin era instruir a los cristianos a una forma de conducta ordenada. Entonces, todo lo que nos imaginemos que no debería estar ocurriendo en una iglesia, lo encontramos en Corinto. Por ejemplo, uno de los conflictos que sucedió en esta iglesia fueron las relaciones afectadas. El desorden ocasionó rivalidades dentro de la iglesia. Había demandas legales entre hermanos, había indiferencia hacia los pobres. Había una desatención para ministrar a otros hermanos en necesidad en otras ciudades, específicamente Jerusalén. Y Pablo recibió un informe de que los creyentes en Corinto estaban en pleitos continuos unos contra otros, ya que había opiniones encontradas sobre quién era el mejor maestro. Y esta fue la manera en que Pablo describió su actitud acerca de ellos. Y hay cosas realmente a veces increíbles en las congregaciones. Una ocasión un pastor me dijo a mí, es que hicimos un convivio en la iglesia cuando se podía, ¿verdad? Ya lo vemos así como algo muy lejano. Dice, hicimos un convivio en la iglesia y se sirvió pozole y el convivio terminó en conflicto con los hermanos. ¿Por qué? Porque a algunos les sirvieron más carne que a otros y se dividieron, dice. Así, ese tipo de tonterías sucedían en Corinto. Cosas así insignificantes que hacían grandes los problemas. Entonces, el problema que surgió aquí en la iglesia, uno de los principales, fue que había facciones. Algunos se identificaban con algún maestro y ellos veían por el que mejor les parecía. Y Pablo describe este problema de las relaciones personales y la actitud que ellos mostraron en 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 12 y 13. Pablo dice, algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, yo sigo a Apolos. Y otros, yo sigo a Pedro.
Y los religiosos y fanáticos decían, yo sigo únicamente a Cristo. Aquí esos seguidores de Cristo también se consideraban una facción porque actuaban religiosamente, juzgando a otros. Y luego Pablo dice, ¿acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Y la respuesta es obvia, por supuesto que no. Ahora, esta rivalidad personal por la preferencia de un maestro o un líder fue la punta de lanza respecto a sus rivalidades de pensamientos. Sin embargo, las divisiones de esta iglesia no solamente fueron ideológicas, sino también de corte legal. ¿Por qué razón? Pues resulta que en esta congregación los cristianos, los hermanitos ahí en Corinto, se estaban demandando legalmente, judicialmente. Llevaban al hermano, ¿verdad?, ante el juzgado público. Imagínense lo que esto implicaba. Les gustaba demandar. Y esto era una práctica común en la antigua Atenas. Y los cristianos estaban replicando ese tipo de conductas. Los cristianos estaban ventilando sus problemas ante una corte pagana. Y el impacto social de este tipo de actitudes o acciones estaban afectando terriblemente el testimonio de la iglesia ante los incrédulos. Y los incrédulos decían de los hermanos en Corinto, mira esos cristianos, y eso que dicen, ¿verdad? Y eso que dicen que aman a Dios, pero son cristianos avariciosos, son quejumbrosos, orgullosos, son vengativos. Ve cómo se están peleando, exhibidos de manera pública. Y saben, el dinero y los negocios fue uno de los principales motivos para sus luchas legales. Un desorden ahí. Pablo describió esta situación en el capítulo 6, versículos 7 al 8, donde él dice, el hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros, es en sí mismo, dice, es en sí mismo una derrota para ustedes. Lo estoy parafraseando. Y pregunta Pablo, ¿por qué mejor no aceptan la injusticia y dejan el asunto como ya está? ¿Qué te hicieron? Sí, déjalo pasar, está diciendo Pablo. ¿Que te ofendieron? Olvídalo, sigue adelante con tu vida. No hagas más grande el problema. ¿Que me lastimaron? Déjalo pasar. Es lo que Pablo está diciendo. Acepta la injusticia. Deja el asunto como está. Pero no potencialices este problema. Y Pablo está diciendo, a ver, ¿por qué no se dejan estafar? Es lo que les está diciendo. En cambio, les dice Pablo, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. Los está censurando. Se están haciendo daño entre ustedes mismos por no saberse perdonar, por la falta de amor que hay entre ustedes. Por eso les cuesta trabajo dejar pasar la ofensa. Porque son vengativos, porque quieren desquitarse. Otro de los problemas notorios en esta iglesia fue una mala conducta sexual. Muchos cristianos tomaban el pasado muy a la ligera. Y Pablo en esta carta trata de manera específica con los problemas de pensamientos en los cristianos corintios que se estaban formando ideas equivocadas. Y al haber ideas equivocadas, ¿qué se reproducen? Conductas equivocadas. Ellos pensaban que la fe era algo muy importante, pero no las cuestiones del cuerpo, es decir, no las cuestiones sexuales. De esta actitud surgieron dos puntos divergentes de la sexualidad. Por un lado, algunos en la iglesia adoptaron la perspectiva de la licencia sexual. Y esto generó una variedad de problemas en la misma congregación. Incluso algunos pudieron llegar a la homosexualidad y a la prostitución, según lo que leemos en Romanos 1.
Y Pablo mencionó este problema explícitamente. Y él dijo que él se enteró de que había una situación en la iglesia en Corinto donde un hombre estaba manteniendo intimidad sexual con su madrastra, con la esposa de su padre. Y la iglesia lo estaba consintiendo. No hacía nada al respecto. El reproche de Pablo sobre esta situación lo leemos en el capítulo 5, verso 1 al 2. Voy a parafrasear estas palabras. Sígalo ahí en su Biblia. Dice Pablo: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Dice, algo que ni siquiera los gentiles consienten, algo que ni siquiera los paganos hacen. Y Pablo dice, me informaron, me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra, con la esposa de su padre. Y ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, dice, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Qué falta de amor Pablo, ¿no? Pero ¿saben? Era muy grave lo que estaba ocurriendo ahí. Y Pablo estaba viendo por el bienestar de toda la congregación. Eso no es falta de amor. El que tú le lances una piedra a un lobito que quiere comerse las ovejas no es falta de amor. ¿Qué estás haciendo? Protegiendo al rebaño. Y esa es la responsabilidad que un pastor tiene. Y por eso es importante la disciplina en muchos casos. Entonces, esta clase de pecado incestuoso sería un tabú, dice. Sería un tabú para los paganos en ese tiempo, para su cultura. Imagínense lo que se permitía. Sin embargo, algunos cristianos corintios, no todos, porque sí había cristianos verdaderos en esta iglesia, pero algunos estaban aceptando esta conducta inmoral. El escritor romano antiguo y estadista Cicerón dijo de este tipo de incesto que era un crimen increíble, algo prácticamente desconocido. Así lo mencionó él. Entonces, este pecado no era, dice, ni aún nombrado entre los gentiles. Tan malo, fíjense, tan malo era el pecado en sí, que el apóstol Pablo estuvo más preocupado por la actitud de los cristianos ante este hecho. Fue lo que más le asombró, fue lo que más le preocupó. ¿Por qué? Porque lo tomaron sin preocupación alguna, cuando deberían estarse lamentando, es lo que dice Pablo, y no lo hicieron. Otro de los problemas que surgieron en esta iglesia fueron los abusos y el desorden en los cultos. Aquí surgieron cuestiones con respecto a tres problemas importantes: los roles del género, hablando de la posición y el lugar de la mujer en la iglesia, el uso de los dones espirituales y la carne sacrificada a los ídolos. Esos fueron los tres problemas que causaron desorden en el culto, en el servicio de adoración. Entonces, tanto los hombres y las mujeres estaban actuando deshonrosamente en los cultos, denigrando así las distinciones correctas de cada género. Entonces, Pablo también trató con el asunto de los dones espirituales en el culto de adoración. Ahora, muchos creyentes corintios, y hay algo que esta iglesia era abundante en dones espirituales, más que ninguna otra. Poseían dones espectaculares como el don de lenguas, dice el don de profecía, y la usaban tan frecuentemente en los servicios de culto que esto se convirtió en un desorden de adoración. Y en 1 Corintios 14, verso 26 al 33, vea cómo Pablo manejó la situación para establecer orden. Dice, cuando se reúnan, háganlo ordenadamente, dice, háganlo por turnos. Que sea uno el que cante, otro el que enseñe, otro el que anime, que sea otro el que hable en lenguas y que haya un intérprete de todo lo que se hable o se diga. Y dice, pero todo lo que se haga debe hacerse ordenadamente y para edificación de la iglesia. No debe haber 2 o 3 hablando lenguas al mismo tiempo. Si hay si no hay un intérprete, mejor no hablen en lenguas, guarden silencio y háganlo de una manera privada. Si 2 o 3 profetizan, que los demás evalúen lo que se ha dicho.
De esta manera todos los que tengan algo que compartir lo harán en turnos. Y luego dice, y recuerden que Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Es decir, Él no es un Dios de confusión, Él no es un Dios que no mantenga el orden. A Dios, como lo vimos al principio, le gusta el orden. A Él le gusta el orden. Y parecería que los servicios del culto en Corinto estaban confusos, eran desordenados, con mucha gente hablando al mismo tiempo, otros gritando por allá, algunos seguramente tirados, otro convulsionándose, otro con la risa santa. Pero los religiosos decían, es el Espíritu que está entre nosotros. ¿Cuál Espíritu? A Dios no le gusta el desorden. Y Pablo insistió que a menos que los creyentes aprendieran a escucharse entre sí con sabiduría, se van a beneficiar de la palabra de Dios. Y podemos ver que Pablo estaba profundamente preocupado por esta serie de abusos en cuanto a la adoración en sus reuniones. Pero la raíz de todos estos problemas era su necedad para corregir, para abandonar ese estilo de vida al que estaban habituados. Al negarse a dejar estos malos hábitos, ocasionó que otros entraran, como por ejemplo la idolatría. Y son las consecuencias que se van liberando cuando no ponemos orden en nuestras vidas. Ahora esta iglesia, contrario a lo que pudiéramos llegar a pensar, esta iglesia, a pesar de sus desórdenes, dice Pablo, es la iglesia de Dios. Así lo dice Pablo. Acompáñenme en 1 Corintios 1:2, justamente en las palabras iniciales de este libro. 1 Corintios 1:2. Vea cómo dice, ¿a la iglesia de qué? Dice, de Dios. A la iglesia de Dios. ¿Que está dónde? En Corinto. La iglesia de Dios, es decir, lo bueno de Dios. Corinto, ¿qué representaba? Lo malo del hombre. Lo bueno de Dios en Corinto. A la iglesia de Dios que está en Corinto, dice. Y luego vea cómo los menciona. A los santificados en Cristo Jesús. Y luego dice, llamados, ¿a qué? A ser santos. Llamados a corregirse de esa vida habitual y pecaminosa que tenían antes. Llamados a ser santos, dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Antes de que Pablo apunte de forma paradójica a sus hábitos desordenados y pecaminosos, antes de él mencionar esos puntos donde él censura sus malas prácticas, en este primer capítulo, ¿qué es lo que él hace? Él afirma algo muy importante acerca de la posición que esta iglesia tenía en Cristo. No era una iglesia falsa, no era una secta, era la iglesia de Dios. De Dios en Corinto, dice. Esta era una iglesia que había sido santificada, una iglesia consagrada. Y Pablo estaba haciendo un llamado a que ordenaran sus vidas en santidad. Cuando un creyente es hecho santo, se forma en él una clara conciencia ahora de cómo es que debería vivir. Pero el asunto es que a veces no queremos vivir de esa manera, bajo ese estándar establecido por Dios. Porque ese estándar implica que ordenemos nuestra vida, que desarraiguemos esos hábitos malos para establecer hábitos que nos alejen, que nos aparten de una vida licenciosa. Todo hábito tiene un detonante que le va a dar potencialidad a una conducta. Los hábitos buenos van a funcionar para nuestro beneficio. Los hábitos malos para nuestro perjuicio. Ejemplo de esto, y voy a ilustrar algo
algo interesante. Dice, al abrir el refrigerador, por ejemplo, tú le dices a tu hijo, agarra una de las dos opciones que están en el refri. Y frente al niño hay dos opciones, una barra de chocolate y una manzana. Pregunto, ¿es muy difícil conocer cuál va a ser el resultado de una decisión en un infante? Va a ver la barra de chocolate. Ahora, en tu caso, ahí estás, abres el refrigerador, tienes frente a ti esas dos opciones, la barra de chocolate o una manzana. ¿Qué vas a decidir? Ahí entras ya en conflicto contigo mismo. Sé que la manzana es buena y que es lo saludable, pero el chocolate... ¿te das cuenta? Y eso, fíjate, eso detona una posible conducta en cuanto a la decisión que tú vas a tomar. Ahora, ¿tú cuál escogerías? Siendo honestos, ¿tú cuál escogerías? Tú quieres el chocolate, pero sabes que necesitas la manzana, ¿cierto? Pero mire, debido a nuestra inclinación al desorden, será más atractivo tomar lo que ofrece una experiencia sensorial inmediata, que en este caso es un chocolate. No es malo comerse un chocolate de vez en cuando, ¿ok? Estoy usando un ejemplo metafórico. Esta opción, aunque no es la mejor, ¿qué es lo que produce en una persona? Pues libera una fiesta de endorfinas, ¿no? Brindando una sensación de placer y bienestar por un corto tiempo. Así es el pecado, iglesia. Así es el pecado. ¿Por qué lo preferimos? Porque es más dulce, porque es placentero, porque es más rico, porque es azucarado. Y cada uno, dice Santiago 1:14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La industria alimenticia moderna, ellos crean productos que estimulan tus sensaciones de manera visual, olfativa, gustativa, auditiva y de tacto. Vivimos en un ambiente donde es posible encontrar placer por lo que comemos. Es posible obtener, por ejemplo, grandes cantidades de calorías fácilmente y quedar saciados. Y no nos importa, lo cierto es, fíjese el desorden en el ser humano, no nos importa lo perjudicial que esto pueda ser, siempre y cuando esto me dé una experiencia placentera. Por eso no ponemos límites a muchas cosas, porque nos generan ese placer, porque nos brindan ese bienestar temporal. Cuando tú comes alimentos naturales que no son procesados, ¿sabes qué sucede? Después de unos minutos, tu cerebro ya pierde interés en lo que estás comiendo y comienzas a sentir una sensación de satisfacción. Pero cuando tú comes alimentos no naturales, procesados, azucarados, llenos de grasas, tu cerebro se ve atraído y se interesa más y comienza a enviarte señales y decir, come más, come más. ¿Por qué 2 rebanadas? Cómete toda la pizza, ¿verdad? ¿Por qué? No, éntrale, y ahí estamos, ¿no? Éntrale. Así es como funciona neurológicamente nuestro cerebro. Y ahí está diciéndote que tienes que comer más y al rato terminas sin control y comiendo lo que no debías, ¿no? Entonces, productos con altas calorías dan un sentimiento de placer. Por ese motivo son irresistibles. Por ese motivo. Imagina lo bien, para los que les gusta, ¿no? Lo bien que se siente abrir una Coca-Cola burbujeante y bien fría. A ver, cuando haces esto, ¿cómo suena? Y algunos ya están, ¡ay, qué rico! Y ya se te antojó. Imagina lo bien que se siente el queso fundido y derretido en una cubierta de pizza crujiente. ¿Qué está sucediendo en tu cerebro? ¿Qué está sucediendo? Se están estimulando tus sentidos. ¿O qué tal la sensación de una galleta Oreo combinada con su centro suave y cremoso? Dices, irresistible, ¿verdad? Irresistible.
O unas papas fritas con una potente combinación crujiente, doradas por fuera y suavecitas por dentro. ¿Por qué creen que Sabritas nos dice, ¿a qué no te puedes comer solo una? Y dices, no, pues no puedo. Entonces, dése cuenta, eso solo es metafórico, ¿eh? ¿A qué voy con esto? A que lo malo siempre resulta ser lo atractivo. Y así es el pecado. Así es el desorden en nuestra vida. Esto solamente está ilustrando el desorden general que hay en nuestros corazones. Y muchas de nuestras conductas pecaminosas suceden porque son atractivas y porque nos llevan al pico de un placer inmediato, pero efímero, que libera por un momento el sentimiento de infelicidad, que nos aleja de ese sentimiento de infelicidad. Ahora, nuestros sentidos se enloquecen conduciéndonos a hábitos, por ejemplo, de compras excesivas, hábitos de abusos en redes sociales, hábitos pornográficos, hábitos desordenados de alimentación, hábitos inmorales y contando, ¿no? Todo lo que pudiéramos hablar de estos desórdenes. Entonces la pregunta es, ¿por qué son los malos hábitos tan fáciles de seguir y tan difíciles de dejar? Porque son atractivos, porque estimulan nuestros sentidos, porque nos brindan una recompensa temporal y placentera. Esto mismo ilustra el resultado de una vida habitual en el pecado. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo a los corintios? Apártense, tienen que corregir. Este fue el ambiente en el que ellos crecieron. Esa era su forma habitual de vivir. Y Pablo está corrigiéndolos. Pablo les dijo a los Gálatas 5:24, porque los que son de Cristo, vea, los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué implica crucificar? Implica establecer un orden. Ese orden que implica la negación a nuestros propios deseos. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en la cruz cuando fue crucificado? Se negó a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso habla de una disciplina y establecer ese orden. Y es lo que Pablo está diciendo. Los que están en Cristo, es decir, los que ahora han sido redimidos por un Dios que le gusta el orden, se van a negar a sí mismos y van a ordenar su carne con sus pasiones y deseos. Hay dos maneras de vivir. Es lo que la Biblia nos dice. Lo del chocolate y la manzana era solo una metáfora. Pero Jesús mismo dijo que hay solamente dos maneras de vivir. Hay dos caminos, hay dos puertas, dos destinos y dos grupos de personas. ¿Cuáles? Los que eligen lo amplio y lo espacioso, y los que toman el camino angosto y entran por la puerta estrecha. Mateo 7, 13 al 14. ¿Qué decisión tomarás tú? ¿Elijo mi voluntad o la voluntad de Dios? Y es aquí donde los hábitos entran, que contribuyen a que elijamos lo que es mejor, que elijamos por lo mejor. Primera de Pedro 1:15. Vamos a ir rápidamente, por favor. Primera de Pedro 1:15. Dice, sino como aquel que nos llamó es santo. ¿Lo tiene? Dice, sed, ahí está un verbo importante, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Mire, los hábitos de conducta son formados por nosotros, ya lo vimos, es algo que aprendemos. Nosotros los formamos, nosotros los aprendemos. Son nuestros hábitos los que nos van a predisponer a reaccionar ante diversas situaciones. Por ejemplo, si alguien te hace enojar o alguien te molesta, tú vas a reaccionar de acuerdo a tus hábitos. Si tu hábito es airarte, ¿cómo vas a responder a la ofensa? Vas a responder a la ofensa con el mismo filo, vas a devolver el golpe. Entonces, hábitos es lo que hacemos, conducta, el cómo reaccionamos, y el carácter es lo que somos. Y Pablo está diciendo
que así como hemos sido llamados por un Dios santo, un Dios ordenado, que nosotros seamos, dice, seamos, no que intentemos ser, no que solo reaccionemos, sino se trata de lo que ahora somos en Cristo. Dice, seamos también nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿por qué no logras orar más? ¿Te has preguntado, ¿por qué no puedes ser un mejor cristiano? ¿Por qué no concluyes con lo que inicias? ¿Por qué te es tan difícil vivir como dice la Biblia? ¿Por qué muchas veces dices que algo es importante y que es bueno para ti, pero no logras dedicarle el tiempo necesario? ¿Por qué te cuesta trabajo hacer ejercicio? ¿Por qué te cuesta trabajo cambiar tus hábitos alimenticios si son para beneficio de tu vida? ¿Por qué razón? La conducta, nuestra conducta va a demostrar lo que somos. ¿En forma de qué? De hábitos. Y muchas cosas no las hacemos porque no hay disciplina, porque no hay orden. Nos convertimos en aquello que hacemos y actuamos según lo que somos. Y si somos desordenados, actuaremos desordenadamente. Si somos indisciplinados, viviremos así. Comprar un libro no te hace un lector. ¿Qué implica leer un libro? Implica esfuerzo, implica sacrificio, implica enfocar tu tiempo en leerlo. No puedes leer un libro mientras ves televisión. Orden, disciplina. Tú puedes tomar un instrumento y aprender una melodía, pero eso no te hace músico. Hacerte un músico implica estudio, sacrificio, tiempo, años de disciplina. Y agarrar la Biblia, pues no te hace cristiano solamente. ¿Qué implica? Orden, disciplina, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que meditarla, hay que aprenderla. Y Pedro está haciendo un llamado, ser santos, dice. Sean santos. Y la idea detrás de la santidad no habla de una perfección moral. Es más bien la idea de mantener un distanciamiento. La sana distancia, ¿no? Nos mantenemos a distancia de ¿quiénes? De los que posiblemente están contagiados o enfermos. ¿Para qué? Para beneficio nuestro, para salud nuestra. Y eso es lo que Pedro está diciendo. Sean santos, mantengan un distanciamiento. Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 6, verso 5, apártate, le dice, apártate. ¿Esto qué habla? Mantén la distancia. ¿De quiénes? De aquellos hombres, dice, que son corruptos de entendimiento, que provocan discusiones que terminan en celos, divisiones, en calumnias, en malas sospechas. Personas así siempre, dice, van a causar problemas porque tienen la mente depravada y le han dado la espalda a la verdad de Dios. Entonces, cuando queremos corregir nuestra vida, porque realmente tenemos que hacerlo si queremos seguir avanzando en nuestra vida espiritual, cuando queremos corregirnos, debemos mantener un distanciamiento. Cuando queremos ordenarnos, debemos mantener una distancia ¿de qué? De malos hábitos, de costumbres, de deseos, de intereses que pudieran dañar nuestra conciencia. Y dice la Biblia que nada daña más la conciencia que el mal hábito de caer en malos pensamientos. Este es un pecado que no tiene que esperar una oportunidad. La mente puede pecar en cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia. Así que este hábito se puede establecer rápidamente y fácilmente. Ahora, ¿qué sucedía en Corinto? Ya estoy terminando. Como resultado del ambiente en el que ellos crecieron, ya lo acabo de describir en su contexto, como resultado de ese ambiente en el que crecieron, Pablo sabía que la vida para muchos cristianos en Corinto sería difícil. Muchos de ellos llevaban un estilo de vida desordenado, inmoral, idólatra, pecaminoso, que se manifestaba en esa carnalidad, lo cual estaba permeando su comportamiento cristiano. Este es el caso de una iglesia de Dios, una iglesia redimida, que se veía atraída
a imitar la forma y las preferencias de la cultura en aquel tiempo. Aunque habían sido salvos, no estaban esforzándose lo necesario para mantener su distancia, para ser santos. Había fe, pero su estilo de vida, ¿cómo era? Caótico y confuso. Fe y desorden. Y Pablo mismo confirmó la veracidad de la fe de esta iglesia en 1 Corintios 1:6, rápidamente lo leo. Él dice, refiriéndose a la iglesia, les dice lo siguiente: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes. Vea cómo Pablo se dirige a esta iglesia. Una iglesia que tenían confirmados el testimonio de Cristo. Era verdadera. Era una iglesia que había sido redimida y limpiada de sus pecados. Pero sus malos hábitos se convirtieron en hábitos pecaminosos. No los frenaron. Segunda Timoteo 2:1, Pablo le da un consejo a este joven y le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El término esforzarse en la gracia significa pelear. ¿Pelear cómo? Pelear valerosamente como un soldado, lo dice el verso 3. Competir seriamente como un atleta, versículo 5, y trabajar arduamente como un labrador, verso 6. Eso implica esforzarnos. Y en Primera de Tesalonicenses 5:23 Pablo dice, Primera de Tesalonicenses 5:23, acompáñeme ahí. Es el último texto que leemos. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra santificar, santifique, que dice Pablo, es un verbo en modo optativo, lo que expresa un deseo y esperanza en el futuro. Pablo está diciendo que hubo una acción determinante en el pasado que encausa ahora nuestros deseos, nuestros hábitos, nuestras intenciones para enfrentar el futuro. La santificación es un proceso continuo que requiere nuestro esfuerzo. Ahora, tenemos un elemento de santificación posicional, que esta fue efectuada solamente por Dios en el momento en que Él nos salvó por medio de Jesús. Pero hay otro elemento de santificación importante, que es en el aspecto experimental. Es decir, que tiene que ver con la vida cristiana presente. Aquí es donde entra mi esfuerzo, mi responsabilidad. Este es el proceso en el cual nosotros como cristianos nos esforzamos en la gracia para perseverar en santidad. Aunque resulta atractivo aprender a decir no, mantener nuestra distancia, guardar nuestro corazón. Y el creyente debe consagrar, dice Pablo, su corazón, debe consagrar su alma, su mente y sus fuerzas. Mantener la distancia de aquellas cosas que son perjudiciales, que son insanas. Y esto indica que no solamente es importante el orden en nuestra vida espiritual, hablando de la fe, sino que también es importante el orden en nuestra alma, hablando de las pasiones, de las emociones, de los deseos. Porque esos deseos, esas pasiones se conectan con el mundo a través de nuestros sentidos físicos, de nuestro cuerpo. Ahora recordemos que nuestros sentidos físicos son el catalizador de nuestras acciones. Y Dios está estableciendo que debe haber una jerarquía dentro de cada hombre, ordenada primeramente con el espíritu, después con el alma y finalmente con el cuerpo. Este fue el diseño de Dios al hombre. Este fue el orden establecido por Dios para que podamos corregirnos. En cambio, ¿qué sucedía con los corintios? Para los corintios primero era el cuerpo, el alma y al final el espíritu. En pocas palabras, primero yo, después yo y al último yo. Y eso produjo desorden en esta iglesia. ¿Cuál es el mayor mandamiento de todos? Marcos 12:30. Amarás al Señor tu Dios. Póngase de pie. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma,
con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahora, los corintios carecían de amor, les faltaba amor, pero para ellos poder amar a Dios completamente, necesitaban corregirse, necesitaban poner orden en lo que estaba sucediendo en sus vidas, no solamente en su corazón, sino también en sus emociones, en sus pensamientos y en su cuerpo. Esto es lo que el Señor dice: amarás al Señor completamente, incondicionalmente. Pero para amarlo de esta manera necesitamos poner orden, disciplina en nuestras vidas, para agradar a Dios, para vivir como es digno del Señor en cada aspecto de nuestra vida. Esto requiere esfuerzo, iglesia. Esto requiere sacrificio. Esto requiere negarnos a nosotros mismos. Esto implica decir no a cosas que a lo mejor nos gustan y nos causan placer, pero que son insanas, que son perjudiciales. Que Dios nos ayude y que nos dé sabiduría. Y yo espero que en esta tarde todos digamos sí a ese llamado que Dios nos hace para corregirnos. ¿Cuántos dicen sí? Yo hago, Señor, yo tomo ese llamado de corregir lo que sea necesario en mí. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y vamos a hacer